Hola, bienvenidos a todas y a todos a esta última clase, finalmente, de la materia de la prevención del lavado de dinero de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del IUPFA. Hoy vamos a terminar con la unidad 3, específica sobre los mecanismos represivos eh, contra el lavado de activos. Específicamente nos quedaba por ver la herramienta del decomiso o recupero de activos eh, para esta materia. ¿Por qué hemos recuperado activos acá? A ver, la figura del decomiso implica la desapoderar de los bienes provenientes de un delito a la persona que los tiene, con algunas consideraciones. Pero básicamente sería desapoderar de esas ganancias ilícitas y que pasen al Estado, también con algunas excepciones que ya vamos a ver. Y esto es lógico, digo, no generaría ningún tipo de discusión, pero las hay, ya se los adelanto, decir que aquella persona que se queda con algo que obtuvo de un modo ilícito no se puede enriquecer, digamos, nadie se puede enriquecer en base a la comisión de los delitos. Esto es el fundamento. A ver, el Estado argentino, nuestra Constitución Nacional, protege mucho la propiedad privada. Sin embargo, no es absoluta, hay algunas excepciones. Una excepción, digamos, excepciones a la propiedad privada, esto quiere decir que el Estado, digamos, puede avanzar sobre la propiedad privada, y una excepción es los casos de la expropiación, digamos, por utilidad pública el Estado puede, a través de una ley, puede expropiar de la propiedad privada de una persona, de sus bienes, de sus empresas, digamos, de cualquier tipo de bien, siempre que sea a través de, digamos, haya una razón de utilidad pública, digo, por eso las expropiaciones son muy pocas, digo, recordaremos el caso de YPF, el caso de Aerolíneas Argentinas, digamos, son esos grandes casos, no es que nos van a abrir un día, nos van a golpear la puerta y nos van a expropiar, en el cual se puede expropiar. Esto es, requisitos, utilidad pública a través de una ley del Congreso Nacional y obviamente se paga un dinero, digamos, para no causar un perjuicio. Pero es un mecanismo muy excepcional. No hay forma que el Estado nos pueda quitar algo de nuestra propiedad privada. Pero sí hay otra razón y que tiene que ver con esta figura del decomiso. Pero es importante destacar, digamos, el Estado no puede tolerar que una persona se enriquezca en base a la comisión del delito. De modo tal que el decomiso es una autorización al Estado, en este caso a través de su poder judicial, para perseguir la propiedad privada de las personas. ¿Por qué? Porque en el inicio de esa propiedad privada se basa en una actividad ilícita. Y esto es algo que no puede ser tolerable por el Estado. Es muy importante que hablemos de decomiso y que no, o recupero de activos, pero que no hablemos nunca de la palabra confiscación, porque confiscación es un término de apropiación de bienes por parte del Estado, digamos, de un modo un tanto ilícito, digamos. La palabra confiscación es una palabra que genera en nuestra historia argentina y nuestra historia constitucional cierta rechazo. Así que vamos a hablar de decomiso, que es la forma correcta en el marco del Estado de Derecho de desapoderar de los bienes de una persona que los obtuvo mediante la comisión de un ilícito. ¿Y qué tipo de bienes? Bueno, cuando estamos frente a la comisión de un delito vamos a tener dos grandes tipos de bienes. Por un lado, los que vamos a denominar bienes instrumentos del delito, que es aquello que nos sirvió para cometer el delito. Por ejemplo, en un caso de trata de personas, en el caso del transporte de las víctimas, bueno, los vehículos donde se transportó la víctima. En el caso de la producción de estupefacientes, el lugar físico, las maquinarias que se utilizaron para la producción de estupefacientes. En el caso de falsificación de moneda, la maquinaria que se utilizó para falsificar la moneda. Digo, así cualquier bien, digo, no necesariamente es dinero, puede ser un inmueble, puede ser un bien mueble, que se utilizó para cometer ese delito. Y hay un segundo grupo de bienes que también pueden ser alcanzados por la figura del decomiso, que es el producto del delito, es la ganancia, digo. Si yo me dedico al secuestro extorsivo de personas, bueno, voy a tener instrumentos que es los vehículos donde levanto a la persona, el lugar donde la tengo alojada,
Todos esos van a ser instrumentos, pero también la ganancia. ¿Cuál va a ser la ganancia? Bueno, el rescate que cobre a través de esos secuestros. Entonces, estos dos grandes grupos tienen que ser alcanzados por la figura del decomiso. Y de hecho, si nosotros vamos al artículo 23 del Código Penal, yo en la clase anterior les mencioné muy brevemente cómo era la organización del Código Penal, y el 23, que son estas pautas generales para entender el Código Penal, nos va a definir, nos va a hablar sobre la figura del decomiso. Es un artículo bastante largo que tuvo bastantes reformas. Y el artículo 23 dice que en todos los casos que recayese condena por los delitos previstos por este código o en las leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho, esto es, el instrumento del delito, y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los delitos que tenemos en el Código Penal, siempre que haya un instrumento del delito o una ganancia, tiene que proceder el decomiso al momento de la sentencia. Y esto ya les aclaro. El principio general es, todos los delitos se les aplica el artículo 23, cuando el juez va a dictar, el tribunal oral, va a dictar una condena, tiene que ordenar el decomiso de los instrumentos y el producto del delito. Y estos bienes que se decomisen van a ir en favor del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios, salvo que haya que restituírselos a un damnificado. Pero además de estos destinos, que iría en principio al Estado Nacional o a las provincias, sea donde se lleve el decomiso, o si hay un tercero damnificado, primero obviamente se va a reparar al damnificado. Hay muchas leyes especiales que determinan un destino específico para el decomiso. Por ejemplo, la ley de drogas tiene establecido, esto ya lo deben haber visto en sus prácticas habituales, de utilizar vehículos que fueron decomisados en marco de distintas causas penales por droga. Bueno, en el caso de la ley de drogas se crea una comisión mixta entre la CEDRONAR, luego se suma el Ministerio de Seguridad y la Corte Suprema para ver cómo se distribuyen los bienes que se decomisan y que se secuestran. Vamos a ver qué es el secuestro de bienes, es otra cosa y es anterior al decomiso, en el marco de estas causas. Ese destino tiene que ser específico para la prevención del consumo de estupefacientes, para fomentar la persecución del narcotráfico, etc. En el caso del delito de trata también hay un destino específico, que es todos los bienes que se decomisen en el marco de una causa por trata de personas van a una comisión que la ley ordena crearse de protección a las víctimas. Después tenemos destino específico para la ley de lavado de activos, que va para la prevención y persecución del delito de lavado de activos. Lo mismo tenemos para los delitos cambiarios. También en el caso de los delitos tributarios van vuelven a las arcas públicas. Que tenemos muchas leyes especiales con un destino específico. El resto de los delitos, que son la mayoría de los códigos penales, porque las leyes especiales que están por fuera del Código Penal son las que proveen estos tipos específicos, las leyes del Código Penal, los tipos penales del Código Penal, esos delitos no tienen un destino específico. Y esto es bastante interesante porque los hechos de corrupción que uno pensaría, estaría buenísimo, y hay algunos casos testimoniales de esto, de que esos bienes que el Estado pierde a través de un hecho de corrupción, una malversación, un enriquecimiento ilícito, si bien vuelven al Estado, vuelvan a través de una actividad que genere cierta visibilización. Por ejemplo, la creación de un hospital público, colegios, un barrio, que se vea que ese dinero que se robó al Estado a través de un hecho de corrupción es dinero que se debería haber aplicado a alguna actividad propia del Estado. No es que no vuelva al Estado, vuelve al Estado y queda en manos de la Corte Suprema que los administra. Pero no tiene tanta visibilidad y efectos simbólicos que generaría ver qué es lo que sucede con los bienes que son ganancia de hechos de corrupción. Bien, la figura del decomiso es una de las estrategias
principales del delito de lavado de activos, sino es la que más empuja a esta figura de lavado de activos. ¿Por qué? Porque pensemos que, como repetimos en todas las clases, la idea de reprimir las conductas de lavado de activos tenía que ver con una forma más eficaz de perseguir el delito precedente. El hecho de desapoderar a las personas que se dediquen a lavar los bienes de procedencia ilícita es la mejor forma de desincentivar el delito. Obviamente no tiene que existir estos niveles de impunidad que existen para estos delitos, pero si yo sé que si me voy a dedicar a la producción de estupefacientes, pero después no voy a poder hacer uso de esas ganancias porque tengo tantos controles en materia de prevención de lavado de activos que me hace imposible incorporarlas al sistema económico formal. O lo incorporo, pero la justicia maneja unos niveles tan altos de eficacia que posiblemente sea detectado y pierda toda esa ganancia y mucho más, eso finalmente desincentiva al delito. Y es más, creo yo que mucho más que una pena de prisión. Pero esto es una opinión personal. Y esta idea de decomiso ya aparece en todas las convenciones internacionales que vimos en la primera unidad y específicamente el Gafi lo incorpora. Y lo incorpora además, y también las convenciones internacionales, con la particularidad de pensar lo que llamamos un decomiso sin sentencia. Porque yo les leí el artículo 23, que es el decomiso general para todo el Código Penal y leyes especiales, que nos dice que el decomiso se va a aplicar al momento de dictarse la condena penal. Bien. Y el Gafi, a través de la recomendación número 4 y las convenciones internacionales, ya nos venían hablando de la necesidad de un decomiso sin sentencia, que ahora vamos a ver. Pero previo a eso, quiero que hablemos otra cuestión y que también lo menciona el Gafi, también lo mencionan las convenciones internacionales y que también lo menciona el artículo 23, que tiene que ver con una tarea que genera, digamos, mayor trabajo en materia de recupero de activos. El recupero de activos no es solo el decomiso que se dicta al momento de ordenarse, de que el tribunal ordene una condena por un hecho, sino que el decomiso es un proceso que se inicia al momento de que se inicia la investigación. Nunca vamos a llegar a un decomiso del instrumento de la ganancia del delito si previamente no tuvimos una actividad probatoria de investigación tendiente a ubicar, localizar esos bienes que fueron instrumento del delito, que fueron la ganancia del delito. Porque podemos dictar, o sea, llegamos al momento de la sentencia y decimos, bueno, decomisan los instrumentos y la ganancia del delito. Bueno, pero tenemos que decir cuál fue el instrumento. Lo tenemos que tener identificado y lo tenemos que tener cautelado. Lo mismo, ¿cuál es la ganancia del delito? Bueno, tenemos que haber calculado cuál es esta ganancia, la tenemos que haber encontrado, porque si no es una sentencia que queda en el aire, que nunca la vamos a poder ejecutar, alguien lo tiene que hacer. Por eso, y sobre todo en estos delitos que son de contenido patrimonial y lo que mueve, digamos, a sus autores es obtener una ganancia, desde el momento que se inicia, y esto en el lavado de activos es bastante, no voy a decir sencillo, pero la investigación es muy similar a la propia investigación del lavado de activos. Desde el momento que se inicia la causa penal, hay que investigar lo que vamos a llamar la ruta del dinero o el trazado del dinero, digamos, ¿dónde fue esa ganancia? ¿Cuál fue el camino que fue transitando? Las propias maniobras de lavado de activos para poder localizar cuál fue la ganancia de ese delito y cuáles fueron los instrumentos. Y esto hay que hacerlo desde el inicio y esto nos dicen las convenciones internacionales y nos dice el artículo 23 y también el específico del lavado de activos. Nos dice que del momento que se inician las actuaciones hay que investigar, hay que localizar bienes y una vez que esto suceda, no basta con esto, hay que hacer algo más, porque una persona que está siendo imputada en una causa de lavado de activos posiblemente haga desaparecer esos bienes, ¿no? Digo, si al fin y al cabo era el objeto de su delito, la ocultación de los bienes, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Bueno, una vez que se detectan esos bienes, se identifican y se localizan, hay que cautelarlos. La medida cautelar es una medida provisoria donde la persona no puede digamos, hacer desaparecer esos bienes y van a estar, digamos, bajo la custodia del Estado según la modalidad de la medida que sea. Puede ser un secuestro, puede ser un embargo, puede ser una inhabilitación, una anotación de litis, una intervención de empresa. Hay un catálogo de medidas cautelares que nos da el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero sobre todo el Código
procesal, civil y comercial sobre todas las medidas cautelares que podríamos aplicar a estos bienes. Y esto es fundamental. Y esto hay que hacerlo, y además nos dicen las convenciones internacionales, nos dice el artículo 23, desde el inicio del proceso, identificar y cautelar, porque si no, se pierden los bienes. Entonces vamos a llegar al momento de dictar sentencia y no vamos a tener bienes. No hay que esperar al procesamiento. En el fuero penal era una práctica muy común hasta ahora, un poquito menos de 10 años, que al momento del procesamiento venía así como medio plancha con la resolución del procesamiento, órdenes embargo hasta cubrir la suma de, no sé, 2 billones de pesos. Y pasaba esto, primero que era, digamos, como medio ordenatorio, porque la realidad es que no se había investigado el aspecto patrimonial, no se habían identificado bien, no se habían localizado, había que salir a buscar en ese momento, se terminaba trabando algún embargo si había algún bien que surja de un informe de registro de propiedad automotor o propiedad inmueble, pero la realidad es que era una medida muy útil, porque además ya a esa altura de un procesamiento, en estos hechos que tardan mucho tiempo en instruirse, ya no había nada. Imagínense que el promedio, por ejemplo, de una causa de corrupción son 14 años, tal vez ahora haya bajado un poco, pero el procesamiento se podía dictar, no sé, a los 6, a los 8 años, ya está, no había más bienes, si es que no cambiaba la moneda en el medio, ¿no? O se devaluaba un montón. De modo que esto es un problema no solo de la Argentina, sino a nivel mundial, y por eso las convenciones específicamente dicen, desde el momento del inicio del proceso hay que dictar las medidas cautelares. Y después lo dice, lo tomó el Código Penal, cuando las medidas cautelares es una medida de tinte procesal, debería estar en el Código Procesal, sin embargo se puso en el Código Penal. Tal vez con una técnica legislativa no de las mejores, pero eso demuestra la importancia y la preocupación que tenía la y el legislador al momento de pensar cómo abordar esta problemática. De modo que el decomiso sí o sí va a tener que venir atado de las medidas cautelares provisionales que se hayan dictado antes de la sentencia durante el proceso. Ahora bien, yo les vengo mencionando del decomiso atado a la condena penal, del artículo 23 en general. Pero tengo el Código Penal viejo porque tenía la figura vieja del 278. Pero cuando se modifica, como bien mencionamos en las clases anteriores, en el año 2011, cuando se hace esa gran modificación a la ley 25246, también se incorpora esta nueva figura de el decomiso sin sentencia que nos venía diciendo el GAFI, nos venían diciendo las convenciones internacionales, y se incorpora el artículo 305, que dice que, bueno, nuevamente insiste que el juez del inicio de las actuaciones puede adoptar las medidas judiciales, las medidas cautelares necesarias para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de los bienes que sean instrumento, producto, provecho, efectos relacionados con el delito. Ustedes pueden que hayan tenido casos de bienes que estén afectados a un proceso, que todavía no se dictó sentencia de decomiso definitivo, pero que estén secuestrados en el marco de un proceso. Bueno, este es el caso del 305, que prevé esta administración para que los bienes no pierdan valor. Y después dice que en operaciones de lavado de activos, originalmente el 305, digamos, el 305 está en el título 13, los delitos contra de los delitos contra el orden económico y financiero, era solo para el delito de lavado de activos, después se sumaron otras figuras, pero inicialmente el 305 era un artículo específico, por eso estaba en esta parte, para la figura de lavado de activos. Entonces decía que en operaciones de lavado de activos, ya no íbamos a aplicar el artículo 23 en principio, se pueden decomisar de modo definitivo, digamos, no una medida cautelar, sino pérdida absoluta de la propiedad, sin necesidad de condena penal, o sea, no deberíamos esperar al momento final del proceso, cuando se hubiera podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados. Entonces, nos ponía un primer requisito. Si estamos frente a un caso de lavado de activos, obviamente posterior a la modificación de la ley, estamos frente a un caso de lavado de activos y el juez pudo probar que esos bienes
provienen de un delito, pero todavía no terminó de probar la culpabilidad de las personas, digamos, la causa penal está un poco más atrasada, pero en materia de los bienes ya está, digamos, ya se pudo corroborar su origen ilícito. Y el segundo requisito, y no menos importante, el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro modo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiese reconocido la procedencia ilícita de los bienes, el juez podrá dictar el decomiso de estos bienes. ¿Qué sería esto? El juez está instruyendo una causa o el fiscal está instruyendo una causa, como correspondería en un sistema acusatorio, y de pronto se encuentra dinero, se puede vincular a la procedencia de ese ilícito precedente y el imputado fallece o la causa prescribe o está prófugo o reconoce la ilicitud. Bueno, en estos supuestos que la causa no pudiese avanzar por ninguna razón, salvo el caso que reconozca la procedencia, el juez puede ordenar, fundadamente, el decomiso de los bienes. La gran diferencia entonces, ya no hay que esperar al momento de la condena penal en los casos de lavado de activos, siempre y cuando tengamos estos dos requisitos. Hayamos podido probar la vinculación con el delito precedente, con el ilícito precedente, y por alguna razón la causa penal no puede avanzar. Esto es importante, porque hay un montón de casos, se imaginarán, de prescripción o que fallecen los imputados, que no se recupera nada del dinero mal habido. Digamos, el delito queda en un nivel de impunidad total. De modo que esta modificación es súper importante. Después, con el nuevo Código Penal Federal se incorpora también esta misma versión, con la diferencia de que es el fiscal el que lo pide, porque es el acusador el que impulsa la causa y el que investiga. Pero se sigue con esta línea y se amplía para otros delitos, trata de personas, narcotráfico, la figura del decomiso sin necesidad de condena penal. Finalmente, con esto terminamos esta clase, esta unidad y la materia. Recuerden que todas estas dos clases que corresponden a esta unidad grabadas, sí o sí se complementan con el material obligatorio de esta tercera unidad. Y cualquier duda, tienen el foro, tienen el correo interno para escribirme y los espero prontamente en el campus. Muchas gracias.